Vamos a estudiar la Biblia, que es lo que venimos a hacer, venimos a aprender de la palabra de Dios, a escuchar el mensaje de Dios esta mañana. Antes de empezar, quiero decirle, estamos con el devocional nuevo de la iglesia y está siendo un tiempo de bendición. Ahí como nos decía el hermano Claudio al comienzo, tal vez para vos es algo nuevo, tal vez algo difícil, se te ha complicado un poquito. Bueno, no te preocupes, es normal. Tal vez te has desanimado un poco y decís, bueno, no, es muy complicado. Bueno, es normal, no te preocupes, no te preocupes. Pero déjame decirte, esta es la forma en la cual tenemos que estudiar la Biblia. Así que si no arrancas hoy, en algún momento lo vas a tener que hacer. Y qué mejor que hacerlo hoy, todos juntos como iglesia, y ir en este proceso, aprendiendo juntos, estudiando la Escritura juntos, aprendiendo a usar las herramientas que tenemos en la misma Biblia para interpretar la misma Biblia. Así que déjenme animarlos, hermanos, antes de arrancar con el estudio. Aprovechen esta herramienta que está en sus manos, porque si ustedes aprenden esto, durante este año van a crecer un montón y va a ser un patrón para toda su vida. Ustedes van a poder estudiar la Biblia de forma más natural, con mayor facilidad el día de mañana, en el futuro, así que vale la pena el esfuerzo, el trabajo hoy, así que frustrate si querés, pero ánimo, vamos para adelante, preguntá, animémonos, que va a ser un tiempo muy, muy lindo. Bueno, ahí en el libro de Filipenses hemos estado hablando en estas últimas semanas, ¿sí? Y quiero llevarte ahí esta mañana, el libro de Filipenses. Bueno, si estás ahí en tu Biblia, me acompañás, hemos hecho un vuelo por avión sobre el libro de Filipenses. Te he hablado de Pablo, quien escribe esta carta. Él está en Roma, él está preso por causa del Evangelio, está preso desde Roma, y desde Roma él escribe una carta a esta iglesia que, como te conté hace algunas semanas, él mismo había fundado. Él mismo fue y predicó el Evangelio en esta ciudad, la ciudad de Filipo, una ciudad donde había puros gentiles, había muy poquitos judíos, y la razón por la que sabemos eso es porque, bueno, Pablo usualmente cuando entra a una ciudad a predicar, él va directamente a la sinagoga, pero acá no había una sinagoga porque no había judíos, no había hombres para liderar, no había hombres que lideren su hogar, que sean cabeza de hogar, para ir y fundar. Tenía que haber por lo menos 10 hombres, ¿no? Así que una ciudad de muchos gentiles, muchos griegos, eh, eh, muy mixta esta ciudad, ¿no? Y Pablo va y empieza a predicar, y empieza a predicar a un grupo de mujeres, y una mujer se convierte, una mujer que tiene muchos recursos, y aparentemente esta mujer abre su casa, una casa espaciosa, para empezar una iglesia en ese lugar. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque Dios usa la vida de una mujer que se convierte al Evangelio, y esta mujer abre su casa, y ahora una iglesia se inicia en esta ciudad, en la casa de esta mujer. Fíjate qué interesante cómo Dios, Él es tan sabio, ¿no? Y Él va a usar a quien Él quiera para sus propósitos soberanos. Así que después, bueno, ustedes conocen bien la historia ahí en Hechos del carcelero, el carcelero de Filipo, ¿no? Un hombre que estaba a punto de morir cuando Dios mandó un movimiento en la tierra para que se abran las puertas de la prisión donde estaba Pablo y Silas. Y este hombre a punto de matarse, Pablo va, se le acerca, le habla, Dios toca el corazón de este hombre, se convierte al Evangelio, él y todo su hogar. Y entonces una iglesia empieza a crecer. Me encanta esto, ¿no? Porque esa es la obra de Dios. Esto es el canal, esta es la forma por la cual Dios va a llevar su evangelio, su palabra a todo el mundo. Es a través de iglesia, es a través de creyentes que entienden su rol, que entienden su propósito, su identidad, y empiezan a vivir conforme a lo que somos. Somos hijos de Dios, somos heraldos del Rey. Tenemos que predicar la palabra de Dios con valor, y tenemos que hacerlo y fundar iglesias, porque las iglesias van a fundar más iglesias, y el evangelio va a correr, y discípulos
van a someterse a la palabra de Dios y van a vivir en obediencia. Y todo eso Dios lo va a hacer a través de iglesia. Me encanta esto. Pablo fundó esta iglesia, la iglesia de Filipo, y ahora Pablo le va a escribir una carta. Y te conté, no voy a hacer mucho énfasis en esto porque ya lo hablamos, ¿no? Pablo le va a escribir una carta a esta iglesia con varios propósitos. Uno de los propósitos, bueno, Epafrodito, este hombre que yo te voy a hablar de él más adelante porque el pasaje que vamos a tocar hoy, vamos a hablar de este hombre, ¿no? Pablo va a escribirle la carta a los Filipos para, en respuesta a la ofrenda y el amor que ellos habían expresado a Pablo. Ellos habían enviado a este hombre fiel con una ofrenda, no solamente para las necesidades de Pablo, sino para que él esté con Pablo y le pueda cuidar y le pueda ministrar. Bueno, vos sabés, este principio es un principio general. Todos necesitamos ser ministrados por el cuerpo de Cristo. No es que los pastores y los ancianos están en una esfera especial, que no necesitan ser ministrados por el cuerpo. No, todos somos parte del cuerpo. Cristo es la cabeza y todo el resto, todos los creyentes, somos cuerpo. Así que necesitamos ser ministrados. Pablo también necesitaba ser ministrado, así que este hombre va y comparte con Pablo, pero bueno, en el viaje, él probablemente en el viaje o estando en la prisión con Pablo, se enfermó muchísimo. Yo te voy a hablar de eso más adelante, ¿no? Al punto tal de que él estuvo muy cerca de la muerte. Y Pablo escribe esta carta para contarla a la iglesia. Bueno, Epafrodito está volviendo, no porque me fue inútil, sino porque está enfermo, así que recíbanle como al Señor, dice Pablo, ¿no? En el capítulo 3. Pablo también escribe esta carta para agradecer a la iglesia por la ofrenda generosa que ellos habían dado. Pablo les advierte ahí en el capítulo 3 también acerca de los falsos maestros, que ellos tenían que tener cuidado. Pablo les anima a que ellos sean unánimes, tengan un mismo sentir. Así que esta carta tiene varios propósitos. Es una carta especial, es una carta preciosa, es una carta que en todo momento refleja el gozo de un creyente, el gozo de un hombre que ama a Dios. Y este amor hacia Dios va por encima de las circunstancias. Pablo está viviendo en la prisión, Pablo está pasando un buen tiempo, pero eso no le va a quitar el gozo. Así que si vos mirás, hacemos un repaso rápido por donde hemos avanzado. Vimos en el capítulo 1, bueno, los primeros versículos, Pablo da gracias a Dios por estos creyentes, por esta iglesia. En el versículo 12 en adelante, todo ese párrafo, Pablo quiere que ellos sepan que todas las cosas que a él le habían sucedido fueron parte del propósito soberano de Dios para el evangelio corra, para que el evangelio avance, no solamente en esta prisión con estos guardias, sino en la familia real y en toda la ciudad de Roma. Porque los hombres que escuchaban el evangelio, los hombres que vieron la vida de Pablo, el testimonio de Pablo, estos hombres que eran soldados romanos, fueron transformados por el evangelio, fueron transformados por la vida de este hombre que reflejaba a Cristo, y ellos mismos anunciaron el evangelio, y hubo una explosión en toda esta ciudad. Y no solamente que hubo una explosión con el evangelio, sino que ahora los creyentes de la iglesia en Roma, que estaban asustados porque Pablo estaba preso, que estaban asustados por la persecución, que estaban preocupados y no sabían qué hacer, de qué manera conducirse en su vida, ahora ellos cobran ánimo, dice el texto, cobran ánimo y empiezan a salir de sus casas, ya no había más temor, ya no había más miedo por la persecución, ahora ellos salen, empiezan a predicar el evangelio, y toda la ciudad de Roma escucha el evangelio. Toda la ciudad de Roma ve este despertar, este avivamiento en la vida de estos creyentes por el ejemplo, escucha bien, por el ejemplo de Pablo. Pablo que no se puso ahí en víctima, ¿no? Y empezó a decir, ¿por qué yo tengo que vivir esta situación? Y empezó a llorar y a lamentarse por su vida y las circunstancias. Y a esa altura de su vida, a esta altura del partido, decía Pablo, ¿no? ¿Qué me voy a poner a renegar? No, Pablo no se puso en esa postura. Él entendió que la soberanía de Dios está por encima de todo, que el plan de Dios está por encima de todo. ¿Te das cuenta? Tu vida y mi vida, claro que son valiosas y son importantes, pero tenés que entender que el plan soberano de Dios va mucho más allá de lo que vos y yo somos, de lo que en tu mente puedes llegar a ver.
Y este es Dios, este es el Dios que nos salvó. Este es el Dios que nos compró por la sangre de Cristo y nos hizo parte de su familia, de su iglesia. Y Pablo le dice a esta iglesia, quiero que sepan que todo lo que me sucedió es para que el evangelio corra, es para que el evangelio corra. Así que algunos predicaban a Cristo de buena manera, con una motivación sana, correcta. Ellos querían glorificar a Dios, ellos querían predicar a Cristo, pero otros lo hacían de una mala manera. Otros lo hacían pensando en su reputación, pensando en no perder influencia. Algunos líderes ahí en la iglesia de Roma, ellos decían, no, mirá, Pablo nos está ganando, todos están mirando su ejemplo y siguiéndole, así que vamos a salir y prediquemos, así ganamos nosotros también una influencia sobre el pueblo de Dios. Y fíjate, Pablo dice, queriendo añadir más aflicción a mis prisiones, y Pablo dice, bueno, no importa, cualquiera sea la motivación, el evangelio es anunciado, y por eso me gozo. Me encanta porque la razón por la cual Pablo piensa así, ve así, la soberanía de Dios atrás de todas las circunstancias, es porque el versículo 21 lo dice, ¿no? Porque para él Cristo es la razón de su vida. Para Pablo la razón de la vida, la razón de su existir era Cristo y su iglesia. Por eso él dice, estoy en estrecho, yo me quiero ir con Cristo, quiero estar libre de este cuerpo de pecado y de miseria, quiero estar en la gloria con mi Creador, pero estoy en un estrecho, estoy en un aprieto, porque quiero quedarme acá es más necesario. Y fíjate, me encanta esa expresión que Pablo usa en el versículo 24, ¿no? Por causa de vosotros. Por causa de vosotros. ¿Te das cuenta? Para Pablo el vivir es Cristo. Y el vivir es Cristo, claro, es muy fácil decirlo, ¿no? Yo amo a Cristo. Yo vivo para Cristo, dice la gente, dicen los creyentes muchas veces, ¿no? Pero ¿cómo se ve una vida que ama realmente a Cristo? Bueno, fíjate, Pablo, por causa de vosotros. Pablo tenía un amor y una entrega a la iglesia. Pablo tenía un amor y una entrega al evangelio. ¿Te das cuenta? Esa es la marca, esa es la evidencia de un creyente que ama a Cristo, que ama a la iglesia, que ama el evangelio, que vive en santificación. Porque ese es el tema que Pablo va a hablar más adelante. Fíjate en el capítulo 2, llegamos al capítulo 2 y Pablo empieza a hablar acerca de Cristo, del Cristo que se humilló, que fue obediente, que fue sumiso a la voluntad de Dios, a la voz de Dios, a la voz del Padre. Y él se humilló y él se hizo un hombre y se hizo un siervo y fue puesto en una cruz en obediencia al Padre. Y fíjate, Pablo usa ese ejemplo porque después en el versículo 12 él va a hablar de que los creyentes de la misma manera tienen que obedecer a Dios. Y ahí empieza a hablar acerca de la santificación, lo vimos la semana pasada, ¿te acordás? Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación, ocúpense de su santificación, eso es lo que hablamos, yo te lo mostré, lo estudiamos juntos a este texto. Entonces yo te hablaba la semana pasada de que la vida cristiana no es una vida pasiva, no es que andamos por la vida orando y leyendo la Biblia y esperando que una varita mágica descienda, nos toque y algo raro suceda en nuestra vida y empecemos a caminar en santidad. No, Pablo dice ocupados, esa palabra ocupado significa trabajar sin interrupción, trabajar sin frenar hasta que esta obra no se acabe. ¿Y cuándo se acaba esta obra de santificación? Bueno, cuando Cristo regrese, cuando estemos en la presencia de Cristo, con nuestros cuerpos de miseria ya libres de ellos, ya santos por completo, esa obra acabada, esa salvación ya completada en su máximo esplendor. Hasta ese día, déjame decirte, hermano, tu vida cristiana no es pasiva, es activa. Tenés que ocuparte, tenés que trabajar. ¿Te das cuenta? Hay algo en la vida del creyente que tiene que suceder, hay un compromiso, hay una fidelidad con la piedad. Hay una entrega total a esta vida, a esta santificación. Yo lucho contra el pecado. Yo vivo la vida de piedad. Yo formo el carácter de Cristo en mi vida cada día. Es un trabajo, lo tenés que hacer. Lo tengo que hacer. Por eso Pablo dice, ocúpense de su salvación. Pero fíjate el versículo 13, acá está la palabra de esperanza maravillosa. Y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Te das cuenta? Dios, es la obra de Dios, Él es un Dios soberano, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios que con su grandeza, Él mira a su pueblo, Él mira a su creación y Él salva a quien Él quiere salvar. Y Él no solamente salva
a su pueblo, Él salva a sus hijos, Él salva a la iglesia, sino que Él le da todos los recursos, Él le da la energía, el poder para que su iglesia, ahora que es salva, viva una vida digna del Evangelio. Esto es increíble, este pasaje es tremendo, este pasaje lo hemos leído un montón de veces, pero tal vez no lo has visto en su contexto. Dios no solamente produce el deseo en la vida de los creyentes, sino que Él le da el poder y la energía para que ese deseo ahora se transforme en una acción. Así que escúchame, si vos no estás viviendo en santificación, no es por culpa de Dios, no es por culpa de la iglesia, no es culpa de la palabra, no es culpa del Espíritu Santo, es tu única culpa, porque vos no estás siendo diligente en tu lucha, porque vos no estás aprovechando todo lo que Dios te ha dado, todos los recursos maravillosos. Acordate, Él es el que produce el querer, y Él es el que produce no solamente el deseo, sino la acción. Pero lee el versículo anterior, ocupate vos de tu salvación. Trabajá vos en tu santificación. Ese es el punto, esa es la idea central que Pablo quiere transmitir en este párrafo. Así que en esta mañana yo quiero hablar con ustedes, hermanos, un pasaje ahí mismo, a continuación, el próximo párrafo, versículo 19 al 30. La razón por la cual Pablo ahora empieza a hablar acerca de Timoteo y Epafrodito es porque tal vez muchos creyentes en la iglesia de Filipo, tal vez muchos creyentes en la iglesia de Roma, donde está Pablo ahora preso y tiene contacto con estos creyentes, pero especialmente la iglesia de Filipo a quien Pablo le escribe, ¿no? Tal vez ellos miran para atrás en el pasaje y miran todo lo que Dios está haciendo en la vida de Pablo, y miran todos los principios que Pablo enseña, y ellos tal vez piensan, bueno, Cristo, como en el capítulo 2, Cristo obedeció y se sujetó al Padre porque Él era Dios. Así que para Cristo fue fácil hacerlo, ¿no? Tal vez algunos creyentes pensaban así. Tal vez algunos creyentes miraban la vida de Pablo y el ejemplo de Pablo, cómo él actuó en medio de la prisión y las circunstancias, y cómo él era un hombre santo que se ocupaba de su salvación, de su santificación. Tal vez muchos creyentes agarraban y pensaban y decían, bueno, Pablo, él vive de esta forma porque él es un apóstol, porque él fue un elegido por Dios para esta tarea, para ministrar a la iglesia, para traer la base, el fundamento de las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de Dios hacia el pueblo, hacia la iglesia. Así que él es un hombre tocado, diríamos hoy en nuestro tiempo, ¿no? Él es un hombre especial, por eso él puede hacerlo. Pero fíjate, acá Pablo lo que va a hacer es, él va a hablar acerca de dos hombres. Él va a hablar acerca de dos hombres que eran dos hombres comunes y corrientes. Eran dos creyentes del montón. Había algo diferente de estos creyentes. Y quiero que lo veamos juntos y lo estudiemos. Pero fíjate, dice el versículo 19, espero en el Señor Jesús, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Bueno, me encantan estos pasajes, me encantan porque Pablo va a empezar a hablar acerca de dos hombres, como te dije recién, dos hombres comunes. Dos hombres comunes. Ahora, déjame decirte algo, tal vez este tema que Pablo viene tratando en el libro de Filipenses, este tema del gozo, de la soberanía de Dios, este tema de la santificación, de la obediencia, de la sujeción a Dios, el servicio, porque Pablo ahora va a hablar acerca de estos dos hombres, ¿no? Y va a mencionar acá, el hombre vos te resulte algo antiguo, tal vez esto de vos te resulte como algo, bueno, no es tan normal, no es tan común ver hoy eso dentro de la vida de la iglesia, pero déjame decirte, no es de ahora que pasa esto. En la iglesia de Roma sucedía algo parecido.
Claro, no hay que generalizar, no hay que decir, bueno, todos eran así, pero fíjate, Pablo quiere enviar una carta a la iglesia de Filipo, pero nadie estuvo dispuesto. Pablo quiere mandar a alguien a ministrar la iglesia de Filipo por él, pero no hay nadie. Fíjate eso es lo que dice el versículo 21, ¿no? Cuando el versículo 20 y 21, Pablo dice que tuvo que mandar a Timoteo, quiere mandar a Timoteo, porque, fíjate, no hay alguien que se interese tan sinceramente por vosotros. Fíjate, el versículo 21 da la razón, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Te das cuenta? Pablo, él no es que agarró y solo le propuso a Timoteo esto de ir a la iglesia de Filipo a ministrar y a ver cómo estaban estos creyentes. Pablo habría invitado a otros creyentes, pero la respuesta que Pablo había escuchado fue: no, no puedo. No, no puedo, tengo muchos asuntos míos que resolver. No, no puedo, hay muchos peligros en este tiempo por el tema de la persecución. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Qué van a hacer con mi familia si me descubren lo que estoy haciendo? Estoy emprendiendo un viaje misionero. Entonces, la respuesta de Pablo fue esta: no, no puedo. ¿Por qué? Bueno, ahí lo dice Pablo. Porque todos están mirando por por su propia vida. No están buscando hacer la voluntad de Dios. No están buscando involucrarse en lo que es de Cristo, como lo dice el texto, ¿no? Así que es una de las cosas que hoy vivimos dentro de la iglesia también. Hay un montón de creyentes, hay un montón de creyentes dentro de la vida de la iglesia, no solamente en nuestra iglesia, en todas las iglesias a nivel general, a nivel mundial, que están muy ocupados en sus propios asuntos y no tienen tiempo para Dios. Así que Pablo lo que va a hacer con la vida, con estos dos ejemplos que lo va a mencionar, estos dos hombres, él va a mostrar que se puede ser un creyente, un cristiano común, y se puede vivir una vida piadosa, se puede vivir una vida con un interés genuino en las cosas de Dios. Así que el primer ejemplo es el ejemplo de Timoteo. Bueno, ahí del versículo 19 al 24, Pablo va a hablar acerca de Timoteo, ¿no? Así que Pablo probablemente conoció a Timoteo desde muy jovencito. Si vos lees ahí en Hechos capítulo 14, cuando Pablo está en su primer viaje misionero, él está con Bernabé, vos te acordás el relato, si no podés leerlo en tu casa o en otro momento con más tiempo, porque realmente el tiempo vuela y tenemos que avanzar nosotros. Yo voy a hacerte un breve resumen de la vida de este hombre y de Pablo, ¿no? Cómo fue su relación. Así que en Hechos capítulo 14, versículo 6, vos vas a ver ahí que Pablo predica el Evangelio, pero en los versículos 18 y 19 vas a ver que Pablo es apedreado, es como en todos los viajes que él fue y predicó el Evangelio, él encontró oposición. Mismo cuando pensás en la iglesia de Filipo, cuando se fundó la iglesia de Filipo, Pablo y Silas fueron presos en ese viaje donde Pablo estaba predicando, fueron castigados brutalmente. Después, si vos lees el relato ahí en Hechos, vas a ver que después se arrepintieron y le mandaron a Pablo diciéndole: andate rápido y no le digas a nadie, porque se enteraron que era un ciudadano romano, que habían hecho mal, pero Pablo fue eso. ¿Te das cuenta? Y así Dios usó ese sufrimiento y esas circunstancias para levantar una iglesia. Así que cuando Pablo está ahí haciendo este viaje por Iconio, por Derbe y por Listra, en un momento antes de cruzar a Derbe, Pablo es castigado, es golpeado. Y hay una expresión ahí que aparece en el versículo 20 del capítulo 14 de Hechos, ¿no? Había un grupo de discípulos que le rodearon. Bueno, no dice el nombre de los discípulos, no dice el nombre de los creyentes que rodearon a Pablo y que estuvieron ahí con él y le vieron y vieron cómo él se levantó y siguió predicando el evangelio, ¿viste? No, cualquiera de nosotros hubiera dicho: bueno, me voy a tomar unas vacaciones, me voy a hacer un poco de reposo, que me castigaron duro. Bueno, Pablo es un hombre muy distinto, ¿no? A cualquiera, porque él se levanta y sigue. Él se levanta y sigue. Ahora, si vos vas, no quiero marearte, quiero que vos entiendas el principio que quiero señalarte. Si vos vas a 2 de Timoteo, capítulo 3, vas a ver que Pablo escribe acerca de el carácter de los falsos maestros, de los hombres en los postreros tiempos, y el versículo 10 de ese mismo capítulo en adelante
va a hablar del carácter de un verdadero maestro, de un verdadero hombre que ama a Dios, que ama la palabra, que ama a la iglesia. Y va a hablar acerca de Timoteo. Y él va a hablar de los falsos maestros y va a decir que son amadores de sí mismos, que son hombres hipócritas, que se van a sentar, que van a estar dentro de la iglesia y van a tener apariencia de piedad, pero en realidad su corazón está lleno de pecado y lleno de cualquier clase de desenfreno, de inmoralidad, de avaricia. Pero el versículo 10 en adelante, Pablo le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi fe, y empieza a dar una serie de cosas interesantes. Y en el versículo 11, Pablo le dice que Timoteo había seguido la vida que Pablo había tenido y empieza a hablar acerca de la persecución. Y fíjate, Pablo le dice a Timoteo que como las que vio en Listra, él menciona ahí Iconio, Listra, Derbe. ¿Sabes lo que significa eso? Es interesantísimo lo que está pasando acá, porque Pablo está afirmando ahí en 2 de Timoteo, no sé si me seguís el hilo, Pablo está afirmando en Timoteo, capítulo 3, versículo 11, que Timoteo fue uno de los muchachos, porque era jovencito, uno de los jovencitos, de los adolescentes que había estado ahí con Pablo cuando fue castigado, cuando fue golpeado. En Hechos capítulo 14, versículo 20, él era un parte de ese grupo de discípulos, de creyentes. Probablemente esté su mamá también porque Timoteo era jovencito. Ahora, nada de esto está acá en la escritura de forma clara para que vos lo entiendas, pero tenés que estudiar todos los pasajes, tenés que analizar el contexto, por eso es lo importante de estudiar la Biblia con profundidad, ¿verdad? Así que fíjate, lo que pasa es que ahora Timoteo, cuando Pablo le escribe esta carta, Timoteo tiene cerca de 40 años. O sea que si haces los cálculos, cuando Pablo estuvo ahí en Hechos capítulo 14, que fue castigado, y que estaba este grupo de discípulos, que estaba Timoteo también, Timoteo era solamente un jovencito, un adolescente, que tendría entre 15 y 16 años. Ahora, Timoteo no solamente va a creer en el Evangelio por la vida y la predicación de Pablo, sino que Timoteo, este jovencito, va a ser impactado por la vida de Pablo. Y Timoteo, a partir de ese momento, en Hechos capítulo 14, él va a comenzar un recorrido con este hombre tremendo. Es apasionante, es apasionante. Hemos hablado en la iglesia, hemos hablado en algún momento también de la fe de la mamá y la abuela de este joven. Él era de padre gentil, como lo dice el libro de Hechos también, ¿no? Y una madre judía. Tenía una madre piadosa y una abuela piadosa que le instruyeron en la palabra de Dios. Pero esta madre y esta abuela que vieron con quién Timoteo estaba caminando ahora, este hombre Pablo, que era totalmente perseguido y lastimado y buscaban matarle constantemente, ellas dejaron que su hijito, viste que las mamás ahora no dejan ir a los hijitos cuando ven algo de peligro. Bueno, imagínate la fe de esta mamá y ponete en su lugar, vos madre, abuela. Ponete en el lugar de esta madre y esta abuela que entregaron en las manos de Pablo, un hombre perseguido, a su jovencita, a su adolescente hijo, para que él sea un hombre de Dios, para que él camine al lado de este hombre. Así que Timoteo va a caminar al lado de Pablo. Hay tantos pasajes que quisiera señalarte. Pablo le habla a Timoteo y él le dice que es su hijo amado. Es mi amado hijo, Pablo dice acerca de Timoteo, ¿no? Él lo afirma esto una y otra vez. Y esto no solamente lo va a afirmar Pablo, sino que se va a ver en la relación que estos dos tenían. Así que Pablo se había volcado en la vida de este hombre, Timoteo, y él se convierte ahora en un hombre de Dios. Un hombre que ama a Dios, que ama la palabra, un hombre obediente a Dios, un hombre que ama a la iglesia. Fíjate algunas características de la vida de Timoteo. ¿Por qué quiero hablarte de la vida de Timoteo y Epafrodito? Porque quiero que veas cómo en la vida de creyentes comunes, cómo luce una vida de creyentes que caminan en santificación, que se ocupan en su santificación. Fíjate el versículo 19, dice Pablo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Fíjate, en primer lugar, la primera característica que yo puedo ver de este hombre, de este joven, Timoteo, es que él estaba dispuesto. Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. O sea, Pablo está hablando y le está escribiendo a esta iglesia que espera enviar a Timoteo porque Pablo sabe que Timoteo va a estar dispuesto. Pablo en ningún momento él está pensando, Timoteo probablemente esté muy ocupado, no sé, tal vez voy a tener que
voy a tener que tener otro plan. Tal vez no voy a poner un nombre en la carta, sino que voy a poner, espero mandarles a alguien, porque no sé si Timoteo va a poder estar dispuesto. No sé si él va a estar disponible, no sé si va a tener tiempo, no sé si él va a estar ocupado en sus quehaceres. No, Pablo dice, yo espero enviarlas a Timoteo, porque Pablo sabe que Timoteo es un hombre que está dispuesto. Pablo sabe que Timoteo es un hombre que está dispuesto para ir y para servir y para ministrar a esta iglesia, y no solamente ir y servir y trabajar duramente en esta iglesia, sino que volver y traerle un informe a Pablo de esta iglesia. Así que Pablo, él lo menciona así, yo los espero enviarles a Timoteo. Yo sé que Timoteo va a ir, eso es lo que está diciendo Pablo. Así que en primer lugar quiero avanzar rápido porque me gasté mucho tiempo en la introducción y en analizar un poquito el contexto. Pero en primer lugar, la característica de este hombre que se ocupa de su santificación es que él está dispuesto a servir. Así que, ¿querés saber si sos un hombre o una mujer santa? Bueno, estas características tienen que ser parte de tu vida. Y la primera característica es que que Timoteo estaba dispuesto, tenía disposición, full time, para servir a Dios. Versículo 19. La segunda característica, tengo que avanzar rápidamente. La segunda característica de Timoteo, fíjate, la vas a encontrar ahí en los próximos versículos. Versículo 19, obviamente, espero enviarlas a Timoteo. Pues, dice el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a espero enviaros, ¿no? Qué interesante, porque la segunda característica de este hombre es que él no solamente tiene una disposición a servir, sino que él va a servir de una manera desinteresada. Esta es la segunda característica. Fíjate el versículo 20. A ninguno tengo del mismo ánimo. Me encanta esa expresión que Pablo usa ahí, ¿no? A nadie más tengo del mismo ánimo. Esa palabra ahí, ánimo, lo que significa, el concepto que quiere transmitir Pablo es, no hay nadie que tenga el mismo alma, el mismo deseo, la misma carga, el mismo amor que yo tengo. O sea, lo que está diciendo Pablo es, no hay nadie que ame más la iglesia como yo lo tengo, como yo amo la iglesia, que Timoteo. ¡Wow! Esto es increíble. Esto es increíble. Fíjate, Pablo, el apóstol, va a hablar y va a elogiar a este joven Timoteo. Pero no lo va a hacer para que él sea grande, ¿no? Y él anda hablando de su habilidad, ¿no? Para servir a los demás, ¿no? Para hablar de sus características, ¿no? Pablo lo hace porque realmente este joven era distinto. Realmente este hombre tenía una característica que lo hacía sobresalir del resto, porque todos buscan lo suyo propio, pero este hombre tiene un peso tan grande por la iglesia. ¿Te das cuenta? Esta es la característica de un hombre, de un creyente que ama al Señor, que ama a Dios, que está ocupado en su santificación. Él sirve de manera desinteresada. Así que Pablo dice, nadie más tengo del mismo corazón, del mismo alma que Timoteo. Timoteo ama a la iglesia. ¿Te acordás que yo te hablé en Tesalonicense? ¿Te acordás que te hablé ahí en el libro de Colosenses? Y en todas las cartas que hemos visto que Pablo escribe, hay algo que sobresale en la vida de Pablo, ¿no? Pablo ama a Dios, Pablo ama a Cristo, Pablo ama a la iglesia. Es lo que vemos en el capítulo 1, ¿no? Cuando él dice, quedarme acá me es más necesario por causa de vosotros. Pablo ama profundamente la iglesia. Y Timoteo ama a la iglesia. Por eso es que el versículo dice, ¿no? No tengo a nadie más del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Hay un interés genuino en Timoteo por esta iglesia, por los creyentes. ¿Te das cuenta? Timoteo no está buscando agrandar su nombre. Timoteo no estaba buscando que su influencia crezca y llegue y pase las fronteras. Timoteo no está esperando ganar más amigos. Él no está esperando una paga económica. Él no está buscando que su reputación sea conocida y su nombre sea engrandecido. Él tiene una carga genuina por los creyentes.
Él tiene un interés genuino por la vida del cuerpo. ¿Te das cuenta? Esto es a lo que Dios nos ha llamado a todos. A servir, a ministrarnos unos a otros, porque esa es la función de la iglesia. Porque eso es porque Dios nos ha colocado dentro de un cuerpo para que seamos ministrados unos a otros, para que nos sirvamos unos a otros, para que demos unos a otros. Y Pablo habla y dice, Timoteo es un hombre que de verdad, de manera sincera, él se preocupa por vosotros, por la iglesia. Él se preocupa por los creyentes de Filipo. Y fíjate, la característica de este hombre es que él está interesado en las cosas de Dios, porque el versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pablo lo que está diciendo acá en este versículo es que la gran mayoría, aunque sean creyentes, porque acuérdate, Pablo, cuando habla de la iglesia de Roma, no te quiero confundir, Pablo está en Roma, vos entendés eso, ¿no? Cuando Pablo habla a la iglesia de Roma, él en el capítulo 16 va a dar la lista de por lo menos 26 nombres de creyentes piadosos que aman al Señor. Y él lo va a decir con nombre y apellido. Y va a mencionar situaciones. Eso es espectacular. Me encanta ese pasaje en Romanos, ¿no? Pero Pablo dice, la gran mayoría de los creyentes están ocupados en su propia vida. La gran mayoría de los creyentes, lamentablemente hoy, están distraídos en traer beneficio y traer satisfacción a su propia vida y no están involucrados en la causa de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, fíjate, yo no sé si vos te acordás, pero leímos el capítulo 1, 21, ¿no? Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y llegás al capítulo 2, versículo 21, y vas a ver el polo opuesto de eso, ¿no? La contracara, la otra cara de la moneda, ¿no? Y fíjate, todos buscan lo suyo propio. Hay dos clases de creyentes. Si son los creyentes genuinos, hay dos clases de creyentes. Hay dos clases de personas dentro de la iglesia. Aquellos creyentes que entienden que su vida, su razón de existir, todo es Cristo. Y aquellos que están preocupados por sus propios intereses. Los que están interesados, los que están preocupados por los intereses de Cristo y los que están preocupados por su propio interés. Capítulo 1, 21, capítulo 2, 21, la otra cara de la moneda. Bueno, tengo que avanzar rápidamente, ¿no? Timoteo tenía un interés natural, genuino, por el bienestar de esta iglesia, de estos creyentes, y Pablo no pudo encontrar eso en la iglesia de Roma, ¿no? Para enviar a alguien a cuidar, a ministrar esta iglesia. Solo Timoteo podía ir a hacerlo. Bueno, hay versículos que me gustaría señalarte, pero no tenemos tiempo, tengo que avanzar, perdón. Así que no solamente tenía una disposición para servir, no solamente servía de una forma desinteresada, él amaba a la iglesia, sino que él tenía un testimonio de fidelidad. Esto es muy importante, porque dentro de la vida de la iglesia hay muchas personas que tienen lindos deseos, que vos hablás con ellos y quieren ir a tal lugar y quieren hacer esto y aquello para Dios, pero solo se queda en un simple deseo. O tal vez arrancan, dan algunos pasos y son importantísimos y uno se entusiasma viendo su vida, pero después quedan en el camino. Fíjate, Timoteo no era un hombre inestable. Timoteo era un hombre que tenía un testimonio de fidelidad. Y ahí está la tercera característica de este hombre, ¿no? Un testimonio de fidelidad, versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él. Ya conocéis los méritos de él. Acompáñame a Hechos, capítulo 16, rápidamente. Bueno, hoy quería hablarte de Timoteo y Epafrodito. Me parece que vamos a hablar de Timoteo nomás, no vamos a llegar a hablar de ambos. O tal vez te menciono solamente lo de Epafrodito después. Pero Hechos capítulo 16 vas a ver algo interesante que se menciona en este texto, espectacular. Fíjate, dice, después llegó a Derbe y a Listra. Está Pablo, ¿no? Obviamente con Silas están en este viaje que van a emprender, este viaje misionero espectacular. Y fíjate, después llegó Derbe y Listra, y aquí había allí cierto discípulo. Fíjate, ese discípulo es el que estuvo, si vos te vas un poquito más para atrás, y que lo vio a Pablo, ¿no? Ahora, fíjate lo que se habla de este discípulo. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo,
hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. ¿Viste lo que te decía recién? Una madre judía, un padre griego, un padre gentil. Y fíjate, dice el versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Me encanta este pasaje. Los hermanos de la iglesia en Listra, en Iconio, los hermanos de esta iglesia daban buen testimonio de este discípulo. ¿Te das cuenta? Timoteo no es un hombre inestable. Timoteo no es un joven. Cuando vamos a Hechos capítulo 16, Timoteo es jovencito, muy jovencito. Timoteo no es un joven inestable, que hoy se levanta bien, de buen humor, que hoy se levanta con todas las ganas de crecer y de estudiar la Biblia, y mañana está por el suelo nuevamente. Timoteo es un joven, un adolescente estable. Timoteo no es un adolescente que hoy se levanta y se queda todo el día paviando y jugando y pasándola bien y pasando el tiempo, y mañana, por arte de magia, tiene ganas de sentarse y leer la Biblia y estudiar y predicar, ir a servir, ir a predicar el Evangelio. Timoteo es un hombre estable, él es un hombre fiel, él es un hombre que desde que conoció al Señor, de adolescente hasta su muerte, él fue fiel a Dios, fiel a Dios. Escucha bien, hermano. Escucha bien, en la iglesia está lleno de hombres y mujeres inestables. En la iglesia está lleno de hombres y mujeres que cambian con el tiempo, con las circunstancias, con los problemas de esta vida. En la iglesia, los creyentes, hay tantos adolescentes que un día están bien, un día están por el piso, y un día están allá arriba, en lo más alto de su vida, y de repente, nuevamente, otra vez, fracasando una y otra vez en el mismo pecado. Escucha bien, la vida de Timoteo es un ejemplo para que podamos imitar, para que podamos seguir, para que podamos inspirarnos en este hombre, en este joven. Dios quiere que vos tengas una vida, un testimonio de fidelidad. Esa es la característica de Timoteo. Él tiene disposición para servir. Él es alguien que sirve de manera desinteresada a la iglesia. Es alguien que tiene un testimonio de fidelidad. Es alguien que se ha mantenido firme en el Señor. No perfecto, pecador, igual que vos, igual que yo. Pero él ha sido fiel a Dios. Otra característica de este hombre, tengo que avanzar. Yo miro el reloj y digo, ¿cómo vamos a hacer? Pero bueno, aguantemos un poquito más. Es precioso estudiar la Biblia y ver y aprender de estos principios. Fíjate, el versículo 22 me encanta. Ya conocéis los méritos de él. Él es un hombre fiel, él es un hombre piadoso, y él se ha mantenido así durante toda su vida con Cristo. Pero fíjate, sigue el versículo, dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Este punto me encanta. Este punto me encanta porque si Dios usó algo para transformar mi vida, si Dios usó algo para hacer una gran obra en mi corazón, en mi vida miserable, fue cuando yo entendí este principio. Escuchá, otra característica de Timoteo. Timoteo tenía un deseo de aprender e imitar la vida de otros. ¿Escuchaste bien? Timoteo adoptó a un padre espiritual. Timoteo agarró y miró la vida de otros creyentes fieles y él decidió imitarlo. ¿Te das cuenta? Ese es un principio tremendo en la Escritura, está en todo lugar. Cuando vos ves la carta que Pablo le escribe a Timoteo, vos vas a seguir este principio. Recién te mencioné 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi conducta. Lo segundo que Pablo le menciona ahí a Timoteo es que Timoteo había seguido la conducta, la vida de Pablo. Cuando vos estudiás ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, cuando Pablo ruega y exhorta a la iglesia que reconozcan a los que trabajan, esa palabra ahí, reconocer, no significa que ellos tenían que verlo ahí por la iglesia y decir, ese es tal, ese se llama tal, este vive en tal calle. Esa palabra reconocer lo que significa es un conocimiento íntimo de esa persona. Lo que está diciendo Pablo ahí es, mirá su vida,
Mirá su vida familiar, mirá cómo él administra, mirá cómo él lleva todos los frentes en su trabajo, en la iglesia, en el discipulado, en el ministerio, en cada área de su vida. Vos tenés que observar la vida de estos hombres, y eso es lo que hizo Timoteo, eso es lo que marcó la diferencia en la vida de Timoteo. Fíjate, él no tenía mucho ejemplo en la vida de su padre, tal vez hay tantos jóvenes dentro de la iglesia que no tienen ejemplos claros en la vida de sus padres. Ellos están atrás del trabajo y del dinero y no pueden imitar la fe de sus padres porque no hay fe en sus padres. Porque ellos solamente van por la vida y por la vida cristiana tratando de llevarla a su manera. Pero fíjate, Timoteo tenía un padre gentil, pero él se fijó, él adoptó padres espirituales en su vida. Pablo fue un hombre que causó un impacto en la vida de Timoteo. Yo te decía recién, si yo en algún momento Dios no me hubiera hecho entender este principio, quién sabe dónde estaría hoy. Y tuve que mirar la vida de hombres, y tuve que seguir el ejemplo de esos hombres, y tuve que ponerme bajo la dirección de estos hombres. Y esto es lo que pasó en la vida de Timoteo. Él tenía un deseo de imitar, de aprender, de ministrar todo lo que había aprendido en la vida de Pablo y en la vida de otros hombres. ¿Te das cuenta? Fíjate, hay algo interesante en la vida de Timoteo. Si, yo sé que hay mucho para decir de esto, ¿no? Y la verdad que por el tiempo es difícil. Pero en el capítulo 14, Timoteo vio a Pablo. Y después, en el capítulo 16, Pablo le toma con él para que vaya. ¿Te das cuenta? No es que de repente, de un día al otro, Timoteo se convirtió en este hombre y ¡pum! Por arte de magia todo sucedió en su vida. No, fue por un proceso. ¿Entendés lo que quiero señalarte en estos pasajes? Fue por un proceso. En primer lugar, él tuvo que ver, él tuvo que observar y ser impactado por Dios, por el ejemplo de este hombre. Y tuvo que ir por un proceso, tomando decisiones, dejando cosas, cambiando hábitos en su vida. Y ahora Timoteo se convierte en un hombre tremendo, en un hombre que ama al Señor y que Dios le va a usar poderosamente para su obra. Bueno, tengo que avanzar, perdón. Me encantaría seguir hablando de Timoteo, pero las características de Timoteo las repetimos, ¿no? Un hombre que se ocupa de su santificación, es un hombre que tiene disposición para servir, que tiene un servicio desinteresado a la iglesia, que tiene un testimonio de fidelidad y que tiene un deseo de imitar y aprender de la fe y la vida de otros. Epafrodito, rápidamente, solo te la menciono. Versículos del 25 al 30, lo vamos a leer. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Versículo 28. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo no esté con menos tristeza. Versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Wow, este pasaje es tremendo. Este pasaje es poderoso. Fíjate, Pablo empieza a hablar acerca de la vida de otro muchacho, de otro joven, de otro hombre. Este hombre se llama Epafrodito. Es interesante, no tenemos mucha información de Epafrodito, ¿sí? Vos lo vas a encontrar en este pasaje y las características y los elogios que Pablo le va a dar, y no hay más que eso. Pero fíjate, Epafrodito, probablemente su nombre gentil era un nombre que lo que significaba literalmente era el preferido de Afrodita. Eso es lo que significaba su nombre. Eso es lo que significaba su nombre gentil. El preferido de Afrodita. Vos entendés muy bien, ¿no? Afrodita, la diosa de la fertilidad, la diosa de la inmoralidad, de la sensualidad, de todo desenfreno y pecado sexual.
Así que fíjate, claramente hubo un cambio genuino en la vida de este hombre. Antes estaba entregado a sus pasiones, antes estaba entregado a su vida de inmoralidad, a sus deseos, pero se encontró con Cristo. Y escuchá bien lo que te voy a decir. Dios salvó a Epafrodito porque Pablo obedeció a Dios y fundó una iglesia en Filipo. ¿Entendés eso? Dios salvó a Epafrodito porque Dios levantó a través de Pablo una iglesia en Filipo. ¿Sabes lo que significa eso? Dios va a hacer su obra a través de la iglesia. Dios va a levantar nuevos discípulos a través de iglesia que van a impactar el mundo, que van a llevar el evangelio. Así que fíjate, Epafrodito, antes el preferido de Afrodita, ahora Epafrodito, su nombre significa amoroso, agradable. Me encanta, ¿no?, el cambio que hubo en la vida de Epafrodito, pero tengo que avanzar rápidamente, no hay tiempo. En primer lugar, la primera característica de Epafrodito, fíjate, Pablo dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, mensajero y ministrador de mis necesidades. ¡Tremendo! El apóstol Pablo elogiando a Epafrodito. Eso es algo tremendo, ¿eh? Pablo hablando y dando algunas características de Epafrodito. Yo resumí todas estas características con una sola. Y escuchá bien, Epafrodito es un nombre. Es un creyente equilibrado. Epafrodito es un creyente equilibrado. Fíjate, Epafrodito es un hermano. Él tiene una comunión, una relación de familia con Pablo. Él le ama. Él le va a cuidar. Él ama la comunión. ¿Te das cuenta? Hay creyentes que en este punto son muy buenos. Ellos aman la comunión. Ellos aman los días de comunión. A mí me encantan los días de comunión. Yo disfruto tanto, no quiero irme cuando tenemos los días de comunión. Y ahora cuando volvamos de la cuarentena vamos a iniciar las reuniones con un gran día de comunión, celebrando la familia de Dios, celebrando la iglesia. Va a ser precioso ese día, vamos a tener una cena del Señor y ya me imagino ese día, si Dios lo permite, lo que va a ser un día espectacular. Pero fíjate, hay creyentes que aman la comunión, que aman relacionarse unos con otros, porque son creyentes que tienen facilidad en este área. Se llevan bien. Para ellos es fácil relacionarse, entonces pueden ir a la casa de quien sea, aunque no lo conozcan, y pueden tener una charla tan natural, como si se conocieran de toda la vida, porque tienen habilidad, porque son buenos para eso, porque aman la comunión, porque disfrutan de la relación. Pero fíjate, pues yo le puse Timoteo es un creyente equilibrado, porque Epafrodito, es alguien que va a entender los momentos. Fíjate, Pablo dice, mi hermano, comunión, familia, relación. Mi colaborador, trabajamos juntos, servimos al Señor, ministramos en la iglesia, anunciamos el evangelio. Mi compañero de milicia, luchamos juntos, peleamos la misma batalla por el evangelio, peleamos la misma batalla en la lucha contra el pecado, en la santificación, es lo que viene hablando en el contexto Pablo, en la obediencia, en someternos a Dios, a su palabra, en ser intencionales, en trabajar en nuestra santificación. ¿Te das cuenta? Timoteo es un hombre equilibrado. Dice el versículo ahí, ¿no? Mensajero. Timoteo estuvo, Epafrodito, perdón, me quedé con Timoteo, perdón. Epafrodito no tuvo problema no solamente en participar de la ofrenda que esta iglesia de Filipo le va a mandar a Pablo, sino que él mismo va a tomar la ofrenda y va a iniciar este viaje peligroso. Y más adelante dice el versículo, él estuvo próximo a la muerte por este servicio. ¿Te das cuenta? Él es un fiel mensajero. Y fíjate, dice el versículo, ¿no? Ministrador de mis necesidades, tremendo. Este hombre es un hombre equilibrado. Este hombre es un hombre que se ocupa de su santificación y eso se ve en su vida equilibrada. Él no se va por las ramas, como tantos creyentes se van por las ramas, ¿no? Él es un hombre que cuando hay que ministrar, ministra. Él es un hombre que cuando hay que tener comunión, tiene comunión. Es un hombre que cuando hay que trabajar, trabaja. Es un hombre que cuando hay que luchar, lucha. Es un hombre equilibrado.
Epafrodito, un nombre de Dios, un nombre santo. No solamente es un hombre equilibrado, un creyente equilibrado, él es un creyente que se preocupa por otro. Fíjate el versículo 26, ya vamos a ir terminando, hay que ir a cocinar. Dice el versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído de que había enfermado. Fíjate qué interesante, porque él no está preocupado por su propia vida. Él no es uno de los creyentes que, como Pablo dijo en el versículo 21, no está buscando sus propios intereses. No, 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 no. Él se enfermó. Él estaba a punto de morir. Él casi perdió su vida en este servicio, en este mensaje que le llevó a Pablo, en esta ofrenda, en este ministerio que le había encargado la iglesia. Pero fíjate, él estaba angustiado. Esa palabra angustiar es la misma que Mateo va a hablar cuando habla de Jesús en el Getsemaní, que estaba angustiado. Y dice que Epafrodito estaba angustiado, así como Jesús estaba angustiado. Epafrodito estaba angustiado, pero no por su enfermedad, no por su dolor, no por el sufrimiento que él estaba pasando. Él no se puso en este modo víctima, ¿no? Que tanto hablamos, como Pablo tampoco lo hizo. Ah, estoy preso, dijo Pablo. No, él predicó el evangelio. Y Epafrodito un día dijo, estoy enfermo, necesito volver, vengan a buscarme, necesito un mes de reposo y vacaciones, porque la verdad que en este servicio me he puesto muy mal. No, Epafrodito está preocupado porque los creyentes de Filipo habían oído que él estaba enfermo y entonces él no quería que se preocupen por él. Él no quería que se angustien por él, por su vida. ¿Te das cuenta? Él no es el centro del mundo, él no es el ombligo del mundo. Él es un creyente que se preocupa por otros. Él es un creyente que ama a la iglesia más que su propia vida. Y dice el versículo 27, tengo que avanzar rápidamente, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pablo afirma esto, ¿no? Él estuvo a punto de morir. Casi se nos va, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y el versículo 29, Pablo le dice, recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque, versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Tremendo versículo, tremendo pasaje. Fíjate, Pablo le dice a la iglesia, recíbanle. Pablo quería asegurarse de que esta iglesia entienda que Epafrodito estaba volviendo, no porque él era un hombre que le causó problemas a Pablo. Epafrodito estaba volviendo porque realmente estuvo próximo a la muerte. Epafrodito está muy mal, recuperando de una enfermedad. Y Pablo le manda ahora para que se termine de recuperar allá en su ciudad, la iglesia, para que los creyentes le cuiden, porque esa es la tarea, la función de los creyentes, ¿no? Y Pablo le dice, recíbanle. Versículo 30, ¿por qué? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. La segunda característica de Epafrodito, él se preocupa por otros más que su propia vida. Él no estuvo ahí pensando, no, probablemente voy a morir, mejor voy a casa y voy a estar más tranquilo, voy a estar seguro, voy a tener buena salud, voy a pasar la vida de una manera más cómoda. No pasó eso ni siquiera por su mente. Él estuvo próximo a la muerte por la obra de Dios. Lo contrario a lo que vimos en el versículo 21. Estos creyentes que buscan lo suyo propio, Epafrodito no entraba en esta categoría. Él estuvo próximo a la muerte por la obra de Cristo, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, lo que está diciendo Pablo ahí de Epafrodito, no solamente que Epafrodito, cuando se pasó la ofrenda, cuando se habló de esta ofrenda que se le iba a dar a Pablo, no solamente que él sacó y dio con generosidad y con sacrificio, sino que él mismo tomó la ofrenda, tomó todo lo que esta iglesia le mandó a Pablo y él expuso su vida hasta ser próximo a la muerte para ministrar, para terminar de ministrar y de suplir lo que faltaba en el servicio de esta iglesia a Pablo. Esto es tremendo. Y fíjate, es la última característica de Epafrodito. Hay más, pero yo lo estoy resumiendo.
Él era un creyente equilibrado, él era un creyente que se preocupaba por otros, y la última característica, terminamos con esto. Él era un creyente digno de imitar. ¿Te acordás que te hablé recién? Timoteo imitó la vida y la fe de otros hombres. Pablo dice que Epafrodito ahora, él es un hombre que la iglesia de Filipo tiene que ver su vida, tiene que conocer cómo él vive e imitarlo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Te imaginas para Epafrodito haber muerto por esta enfermedad sin haber servido a Dios, sin haber sido de bendición para la vida de Pablo, para la vida de esta iglesia, en llevar esta carta ahora de Pablo? ¿Te imaginas si Epafrodito solo se hubiera enfocado en su vida? Si él solo se hubiera ocupado de sus propios asuntos y no los de Cristo, nada sabríamos de este hombre. Él hubiera sido un miserable que vivió su vida amando los placeres más que a Dios. Pero él entregó su vida y ahora estamos aprendiendo de su ejemplo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa con hombres y mujeres creyentes que dejan sus preocupaciones, que dejan sus deseos, que dejan sus placeres, que dejan todos los placeres de este mundo a un lado. Y ahora empiezan a vivir su vida como Pedro, que estamos haciendo el devocional, ¿no? Empiezan a vivir como estos creyentes a los que Pedro le escribe, como expatriados, como extranjeros en este mundo. Su mirada ya no está más en lo terrenal, ellos están viviendo, mirando al invisible, mirando a Dios, porque ellos son creyentes que no están preocupados por lo suyo propio. Su interés es la causa de Cristo. Epafrodito es un creyente digno de imitar. Ahí en 1 Tesalonicenses, yo te lo mencioné recién, Pablo exhorta a la iglesia, y él le dice en el capítulo 5, versículos 12, os ruego, hermanos, lo voy a buscar porque quiero decirlo textual. 1 Tesalonicenses 5, 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, yo te hablé de este término hace un rato, ¿no? Que no solamente sepas distinguir, sino que conozcas la vida de quiénes, de los que trabajan entre vosotros. Trabajan, esa palabra trabajar significa trabajar hasta el cansancio, hasta no dar más, hasta no tener ya más, ni siquiera un poquito de fuerza para dar. Ya está, lo diste todo. Y Pablo dice, reconoce a los que trabajan. Bueno, muchos creyentes trabajan, ¿no? Todos trabajan, todos tienen trabajos. Hay que trabajar. Eso es lo que nos enseña la Escritura, ¿no? Pero fíjate, debemos reconocer a los que trabajan entre vosotros, entre la grey, entre la iglesia. Pablo está hablando del mismo principio que estamos mencionando ahí en Filipenses, lo está hablando en Tesalonicenses. Reconoce a estos hombres, a estos creyentes que trabajan para el Señor, que trabajan en la obra, que trabajan en la iglesia, y tenerlos en mucha estima y en amor por causa de la obra. Volvé a Filipenses, Pablo dice de Epafrodito. Fíjate el versículo y terminamos con esto. Versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida. Y fíjate, volvé al versículo 29. Tened en estima a los que son como él. Epafrodito es un hombre digno de imitar, tenemos que seguir su ejemplo. Pero volvamos a nuestra vida hoy. ¿Podrías tomar las palabras de Pablo para tu propia vida y decir, Josué es un hombre digno de imitar? Tal creyente, tal mujer, tal jovencito, tal adolescente es un hombre, es un joven, es una mujer que otros deberían mirar su vida e imitarle. Porque así es como luce una vida que está ocupada, un creyente que está ocupado en su santificación. Es un creyente distinto. Es un creyente que no está ocupado en sus propios asuntos, sino en los asuntos de Cristo. Y es mi oración, mi deseo, hermano, que esa pueda ser una realidad en nuestra iglesia, en cada uno de nosotros. Que podamos ser creyentes como Pablo, que podamos imitar el ejemplo de Cristo en el capítulo 2, y que podamos imitar la vida y el ejemplo de hombres comunes,
que en un momento de su vida se pararon y decidieron vivir su vida, como dice en Hebreos capítulo 11, ¿no? Como mirando al invisible, como extranjeros y peregrinos en este mundo. Vamos a orar juntos esta mañana y ya terminamos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es una espada, es un martillo que golpea nuestro corazón, Señor, duro por el pecado. Señor, necesitamos tener un corazón humilde para recibir tu verdad en esta mañana. Señor, necesitamos tomar tus principios, tomar el ejemplo, la vida de estos hombres e imitar, Señor, su fe, imitar su vida, su conducta. Padre, no queremos ser esa categoría de creyentes que se preocupan por sus asuntos. Queremos preocuparnos por tu causa, Señor. Señor, tu obra tan grande que tú has dado y has confiado a tu iglesia para que ellos anuncien, para que tu iglesia anuncie el Evangelio, para que tu iglesia anuncie las virtudes de aquel que nos salvó, para que tu iglesia, Señor, vaya por el mundo haciendo discípulos, fundando nuevas iglesias que lleven gloria y honor a tu nombre, Padre Santo. Señor, queremos ser creyentes como Timoteo. Señor, queremos ser creyentes como Epafrodito, hombres comunes que pusieron su fe en un Dios grande y fueron usados para la gloria de tu nombre, Padre. No queremos perdernos esta oportunidad, Padre. Ayúdanos a abandonar nuestro pecado, a ocuparnos de nuestra santificación, a ser hombres y mujeres santos que amen tu palabra para llevarte gloria, para poder ser usados por ti, Padre Santo. Gracias, Dios, por tu palabra esta